revelado, el escalofriante nahual maldito que espiaba a las mujeres en la noche oculta. Carmen, madre soltera y trabajadora incansable, se enfrentaba a su rutina en la oscura lavandería del barrio. Las noches eran pesadas, y el aire olía a temor y susurros. Caminaba hacia la tienda de la esquina, la misma que frecuentaba por el dinero que le dejaba su madre. Pero esa noche, algo era diferente. Miradas invisibles la acechaban, un chillido sutil se evaporaba con el viento, y su estómago se contraía como si algo maligno estuviera al acecho. Las historias sobre el nahual eran leyendas que danzaban entre los habitantes del barrio. Un hombre de confianza que, según decían, adquiría la forma de un lobo, acechaba a las mujeres en la oscuridad. Carmen siempre había desestimado esos rumores, pero cada noche, mientras cruzaba la calle, la sensación de ser observada se intensificaba. Aceleraba el paso, el sonido de sus zapatos resonando en el pavimento como un tambor de guerra. Esa noche, el sonido detrás de ella era más insistente, un roce, casi imperceptible, pero que lograba hacerle helar la sangre. Un grito desgarrador resonó en su cabeza, el eco de mujeres que nunca volvieron. Sudor frío recorría su espalda mientras sus pasos se volvían frenéticos. Al llegar a la tienda, recogió el dinero, pero un estruendo a sus espaldas la hizo girar. Una sombra se dibujaba en la oscuridad, un perro callejero lo observaba todo con ojos penetrantes, como si él mismo supiera de la amenaza que la rodeaba. Carmen sintió la adrenalina fluir. Es solo un perro, se decía a sí misma, mientras que su intuición le gritaba que había algo más. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carmen continuó su ruta hacia casa, sintiendo el escalofrío acechándola junto a cada paso. Las luces en su vecindario parpadeaban amenazadoras y el silencio era ensordecedor. Recordó las advertencias de su abuela, nunca confíes en lo que parece familiar en la oscuridad. Pero, ¿debería temer a los rostros conocidos de sus vecinos? La oscuridad podía transformar la familiaridad en algo aterrador. Al girar en la esquina, la figura familiar emergió ante ella, casi tangible en la niebla que cubría la vialidad. Un pulso frenético retumbaba en su pecho a medida que la contradicción comenzaba a tomar forma. «¿Realmente eres tú?», pensó, pues la realidad nunca se había sentido tan peligrosa. La certeza de su presencia la invadía, y la pregunta se convirtió en un eco que nunca se callaría: ¿estoy preparada para enfrentar al mismo miedo que me ha estado siguiendo? Carmen parpadeó, intentando enfocar su mente en el rostro que tenía frente a ella. Era Miguel, su vecino de toda la vida, un rostro que siempre le había traído una sensación de confianza y amistad. Pero esa noche, el halo de familiaridad se desvanecía rápidamente, y en su lugar llegaba una corriente helada que le erizaba la piel. «Miguel, ¿qué haces aquí tan tarde?», logró preguntar con una voz quebrada, mientras un sudor helado le mojaba la frente. El hombre sonrió, pero su mirada se había oscurecido, como si la noche hubiera tragado un poco de su humanidad. «Salí a dar una vuelta, estaba por pasar por tu casa», respondió él con un tono que no sonó natural. Carmen notó un leve temblor en su voz, como si cada palabra le costara salir de la boca. Un escalofrío recorrió su columna, y el chasquido de un ramo seco la hizo sobresaltarse, haciendo que su corazón latiera más rápido. «¿Y has visto algo raro por aquí?», preguntó, en un intento de ganar tiempo y evaluar la situación. Miguel dudó, sus ojos se movieron hacia atrás, como si esperara que un susurro en la oscuridad le diera respuesta. El silencio se hacía pesado. «Mejor, acompáñame a casa». «No es seguro estar aquí sola», sugirió Carmen, tratando de rasguñar el viejo sentido de seguridad. Pero la expresión de Miguel se tornó sombría. «No creo que sea buena idea, Carmen». «No todo es lo que parece», dijo, retrocediendo un paso. Las palabras le resonaron como un trueno en su cabeza.
Justo ese instante, un aullido lejano atravesó el aire, llenando el espacio con una angustia indescriptible. Los pelos de su nuca se erguían, y un instinto primal le decía que debía correr. A veces el miedo es más real que la verdad. Tú deberías saberlo, agregó Miguel, pero su voz parecía un eco de otra persona, un hombre que no existía en el pasado. La distancia entre ellos aumentaba. Carmen, temblando y llena de pánico, se giró sobre sus talones y comenzó a correr de nuevo hacia su hogar, el sonido de sus pasos resonando como un tambor de guerra. Se sintió como un animal acorralado. Cada sombra que danzaba a su alrededor parecía cobrar vida mientras miedos antiguos chorreaban en su mente como un torrente de frío. Las luces del barrio parpadeaban de manera intermitente, y en cada destello, percibía la imagen de Miguel Piring tras de ella, la sonrisa torcida de alguien que había cambiado. La risa siniestra de sus vecinas resonaba entre los muros de las casas, como si el terror se hubiera filtrado en cada hogar. Al llegar a su puerta, una ráfaga de viento gélido la empujó hacia adelante. Carmen tenía la llave en la mano, pero algo dentro de ella la paralizaba. Una sombra barrida bajo la luz tenue la hizo dudar. ¿Qué estás esperando?, se preguntó a sí misma, pero el eco de vagos murmullos en su mente la detenía. Cuando finalmente tomó valor y se dispuso a abrir, un sonido sordo resonó desde atrás, corto pero grave. Un crujido de ramas secas, un susurro. Carmen sintió que su corazón se detenía en su pecho. Miguel, gritó, pero la única respuesta fue el silencio que la rodeaba, como si el mundo hubiera dejado de girar. Y entonces, en la penumbra, vio dos ojos resplandecer, brillando en la oscuridad. El terror la invadió. Los relatos de su infancia eran más que susurros, eran advertencias que parecían cobrar vida en ese instante. ¿Había elegido mal su camino? ¿Acaso Miguel era el nahual que siempre había temido? Un grito tembloroso emergió de sus labios mientras la figura avanzaba lentamente hacia ella, cada paso resonando como un juicio final. La noche no se había terminado, y el horror apenas comenzaba. ¿Podría escapar o tendría que enfrentarse a la realidad de sus miedos? Carmen retrocedió un paso, sus ojos no podían separarse de aquella presencia acechante que se acercaba lentamente, como si disfrutara de su miedo. Corrió el riesgo de mirar de reojo a su alrededor, buscando una salida, una esperanza, pero la noche parecía cerrarse sobre ella. Los ojos relucían como dos carbones encendidos, llenos de una profunda oscuridad que hacía eco de sus peores temores. Eran ojos que parecían conocer cada rincón de su alma, cada secreto guardado. Miguel había desaparecido, y en su lugar, esa cosa, esa sombra que se alimentaba de su terror, se hacía más real, mostrando dientes afilados que sonreían en la opaca oscuridad. ¿Qué quieres de mí? Carmen logró susurrar, su voz temblaba, apenas era audible ante el latido ensordecedor de su corazón. Aquella figura se detuvo, y la risa que emergió de ella resonó en el aire como un canto fúnebre. No soy quien crees y tampoco eres la única que me atrae, dijo con voz hueca, retumbando en el pecho de Carmen. La revelación golpeó como un rayo. ¿Qué significaba eso? Un sudor frío la recorrió. La advertencia de su madre volvió a su mente, nunca caminar sola al anochecer. Su instinto la instaba a escapar, pero el suelo parecía pegarse a sus pies. La risa se convirtió en un susurro inmediato. Tu vecino me ve, siempre que tú lo ves. Te sigue en la oscuridad y yo lo sigo a él. Carmen sintió que el aire se le escapaba, el horror se arremolinó a su alrededor, envolviéndola como una tormenta. No podía dejar que el terror la consumiera. Con un último suspiro de valentía, la joven gritó, déjame en paz. Las palabras se elevaron, resonando en la noche, como un desafío que atravesó la negrura. Aquel ser se detuvo, como si sus palabras tuvieran algún poder. La sombra titubeó un momento, pero esa duda se esfumó rápidamente, y un rayo de furia iluminó sus ojos. No puedes desafiarme, ni a mí ni a él, ya es demasiado tarde. Con un movimiento rápido, la figura dio un salto, creando una ráfaga de viento que casi la derribó. Carmen dio la vuelta y corrió, esta vez sin mirar atrás, sabiendo que cada segundo contaba. Necesitaba entrar a su casa, alejarse de esa advertencia aterradora que la perseguía.
Cuando cruzó la puerta, la cerró de un golpe. Pero el miedo no cesó. Miró por la ventana, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. En la esquina de su jardín había un bulto familiar. Miguel. La figura estaba inmóvil, mirando fijamente hacia la casa. Su sonrisa torcida brillaba en la sombra. Algo en su postura era diferente. Carmen sintió que la sangre le helaba en las venas. No se atrevió a abrir la cortina. En su interior, sabía que no podía esconderse. La batalla apenas comenzaba y el hogar no era un refugio seguro. Pensar en su madre, sus advertencias, cada una de ellas era ahora una preocupante verdad. Un golpe sordo retumbó en la puerta trasera y el corazón de Carmen se colapsó. Algo estaba forzando la entrada. La combinación de miedo y determinación dejó de ser un torrente, convirtiéndose en un abismo. ¿Carmen? ¿Estás bien? La voz de Miguel resonó desde el exterior. La calma en sus palabras se sentía como una trampa. Carmen se quedó congelada. ¿Era él? ¿O era la sombra, tomando la forma de quien más conocía? Comenzó a temer por su cordura. Con su corazón latiendo desbocado, decidió que no podía dejarse llevar por el engaño. En ese instante, el timbre sonó nuevamente, con una insistencia escalofriante. ¿Era Miguel? ¿La criatura que lo había suplantado? Los rumores de la vecindad regresaron a su mente, historias sobre nahuales que transformaban a sus víctimas en sombras de sí mismas. Carmen se dio la vuelta y se acercó a la puerta. La angustia estaba a un paso de desbordarse. Lo que fuera que estaba afuera no se iba a detener. Las sombras de la noche podían esconder más secretos de los que estaba dispuesta a enfrentar. Las manos temblorosas alcanzaron la manija de la puerta, y el sudor frío le recorrió la frente. Con un estallido de coraje, abrió la puerta. ¿Qué se desataría en ese instante? ¿Continuaría la pesadilla o encontraría la verdad detrás del terror? La puerta chirrió con un quejido ominoso al abrirse, y Carmen se encontró cara a cara con el rostro familiar de Miguel. Pero había algo en sus ojos, algo que la detuvo. No brillaban con la calidez que conocía. En su lugar, había una oscuridad cenicienta, como un abismo que parecía devorar la luz. Miguel, su voz salió entrecortada, temerosa. A pesar de la conexión emocional que habían tenido, la inseguridad se apoderaba de ella. No sabía si podía confiar en él. ¿Eres tú? Carmen, por favor, abre. Te necesito, dijo con una suplicante mezcla de pánico y suavidad. Sin embargo, la forma en que su boca se curvaba en esa sonrisa torcida, la misma que había visto en la sombra antes, le heló la sangre. Con el instinto a flor de piel, Carmen sintió que el aire en la habitación se hacía más denso, cada respiración era un esfuerzo. Retuvo el miedo que la consumía y decidió que no podía dejar que la confusión y el terror la dominaran. A su alrededor, el lugar se había vuelto inquietantemente silencioso, como si la casa retuviera la respiración. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no viniste a buscarme antes? Estoy asustada, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Porque no puedo. No puedo entrar. Sus palabras flotaron en el aire, seguidas por un profundo susurro que hizo temblar las paredes, como si algo respondiera a su desesperación con un eco lejano, una voz que no era de Miguel. Esta noche, todo cambia. El sonido de la risa resonó nuevamente, y Carmen, en un arranque de valentía, dio un paso atrás, cerrando la puerta casi de golpe. Apenas tuvo tiempo de pensar en posibles escape antes que sintiera como el suelo temblaba bajo sus pies. Una fuerza invisible empujaba contra la madera, desafiando su voluntad. Aumentaba la fricción entre su deseo de protegerse y la necesidad de descubrir la verdad. Una parte de ella anhelaba ayudar a quien creía que era Miguel, pero la otra sabía que las apariencias podían traicionar. Aquella cosa podía ser el final de su cordura. Al dar la vuelta, un estremecimiento la recorrió. La sombra se había acercado, orillándose a la ventana, y allí se mantenía observándola, sus ojos ardían como brasas. No lo dejes entrar. No es quien crees, siseó la sombra, cargada de una maléfica satisfacción. Él me pertenece. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
Tomó una bocanada profunda, intentando calmar el torbellino de su mente. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, empujando su voz a través del miedo. La sombra retrocedió un paso, considerando su pregunta. Tu miedo, tu desconfianza lo alimentan. Sin ellos, no podría existir. Mientras Carmen intentaba procesar la revelación, de pronto, todo se volvió claro. Miguel no era el único objetivo. Ella también estaba atrapada en ese juego oscuro. Con un empuje desesperado, decidió enfrentar la situación. Si la sombra se alimentaba del miedo, tendría que combatirlo. Y así, se acercó nuevamente a la puerta. Miguel. Soy yo, Carmen. ¿Eres tú el que estoy buscando? Se obligó a ser honesta, a dejar que sus sentimientos fluyeran. De pronto, el amor que sentía por él, su amistad, comenzaron a iluminar la oscuridad que la rodeaba. Un momento de silencio pesado se instaló. Carmen sintió que, de algún modo, la sombra se debilitaba. Cuando finalmente miró de nuevo a Miguel, la transformación era dolorosa, la mitad de su rostro era humano, pero la otra estaba mezclada con rasgos grotescos que se retorcían, como si la máscara estuviera a punto de romperse. Y en ese instante, supo que el tiempo se les acababa. Si él no es quien dices, muéstramelo. Saquémoslo a la luz. De repente, una risa maníaca resonó, y las paredes temblaron con una fuerza imparable. Al abrir la puerta, Miguel se abalanzó hacia ella. Carmen dio un paso atrás, preparándose para el impacto, mientras un grito desgarrador llenaba la habitación. Pero no supo a quién pertenecía. Solo un mal presentía que se cernía sobre ella. La lucha estaba a punto de comenzar, y el terror apenas se había revelado. Cuando el silencio finalmente regresó, un eco hizo que su piel se erizara. La noche no ha terminado. Era un aviso que resonó, como un eco del destino que se cernía a su alrededor. Carmen sabía que debía actuar antes de que el terror fuese definitivo. ¿Podría salvar a Miguel o sería ella la siguiente víctima de aquella entidad maléfica? Carmen se encontró paralizada, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético. La figura que una vez había sido Miguel ahora se presentaba ante ella como un espectro distorsionado, con un rostro que la miraba con una mezcla de anhelo y amenazas veladas. Justo cuando pensaba que la oscuridad había comenzado a devorarla, un grito desgarrador rompió el silencio, haciéndola saltar de sobresalto. Era como si la casa misma, cada pared y cada sombra, estuvieran ansiosos por engullirla. No. No soy yo, chilló Miguel, su voz entre tanto agonizante. Lo que había quedado de él luchaba dentro de esa forma alterada, como un náufrago atrapado bajo el agua. Carmen sintió una lágrima deslizándose por su mejilla. Aún así, su mente gritaba por abandonar la escena. Abrió la puerta con un impulso furioso, pero en lugar de encontrar la calidez de su viejo amor, la oscuridad se arrojó sobre ella. La sombra, con su voz sibilante, resonó en sus profundidades. ¿Vas a dejarlo entrar, Carmen? ¿Vas a alimentarlo aún más? Las luces titilantes del pasillo la rodeaban, transformando su refugio en un laberinto de atemorizantes figuras. Con cada respiración que tomaba, la desesperación aumentaba. Las palabras de la sombra lo enredaban todo aún más, cada inseguridad, cada duda sobre Miguel, la arrastraba hacia lo desconocido. ¿Qué quieres?, exigió Carmen, su voz más firme de lo que se sentía. Ella no quería sucumbir. Tenía que encontrar la verdad que sabía se escondía detrás de aquellas pesadillas. Lo que quiero. La sombra se acercó al borde de la claridad, sus ojos refulgían con un verde siniestro. Es tu alma. Y en ella, él no es más que un peón, susurró, dejando en el aire la amenaza de un destino aún mayor. Miguel, o lo que había tomado su lugar, se arrojó hacia ella. Carmen sintió la desesperación lacerante de perderlo por completo. Decidió que no iba a dejarlo. Pero un grito, un pequeño grito que provenía de la habitación contigua, la hizo tambalear. El sonido era inconfundible, un llamado de ayuda. Carmen, el eco de esa voz se deslizó por el pasillo. Era familiar, pero en su interior sabía que el horror la acechaba. Carmen, ¿eres tú?, preguntó la voz, quebrada, llena de dolor. ¿Quién es?, Carmen gritó,
sintiendo como su corazón se hundía aún más en un pozo helado. Uno de sus amigos, uno de esos pocos que aún tenía contacto. ¿Estaba ella jugando con vidas ajenas en este juego oscuro? La sombra, ahora más ansiosa, subió de tono: no te acerques a eso. No pertenece a este lugar. Tú eres parte de mí. Las luces comenzaron a parpadear y un viento gélido sopló, haciendo que los muebles temblaran. Mientras tanto, la imagen de Miguel se iba desvaneciendo, cada vez más, dejándola con un vacío abrumador. La risa maníaca de la sombra se convirtió en un clamor ensordecedor. Está atrapada y se está muriendo. Ve al encuentro del horror o perderás todo lo que amas. Carmen sintió que la realidad se desvanecía. Sabía que no podía esperar. Se lanzó a la habitación contigua, cada paso sintiéndose como una condena, pero la urgencia por salvar a su amigo era más fuerte que su propio miedo. Al abrir la puerta con firmeza, el aire frío la envolvió. Carmen, gritó de nuevo, y el sonido se ahogó en un grito desgarrador. En ese instante, supo que la lucha no solo era por ella, sino por todas las almas atrapadas en ese ciclo oscuro y aterrador. Al mirar dentro, su corazón se detuvo. Aquella no era una figura de su pasado, sino una proyección de su propio futuro. La sombra había comenzado a desplazar su realidad y en un instante de lucidez, comprendió que el tiempo se había agotado. No. No, por favor. Carmen chorreó, pero al cerrar los ojos, no se preparaba para lo que vendría. Cuando los volvió a abrir, un reflejo horrible brillaba en su rostro. La noche apenas comenzaba y el verdadero terror estaba a punto de desatarse, dejando en el aire la pregunta aterradora: ¿podría Carmen ganar esta partida infernal antes de perderlo todo? Carmen sintió el frío recorriendo su piel como un susurro inquietante, helado y punzante. La habitación parecía aún más oscura de lo que le recordaba, como si las sombras se estuvieran alimentando del pánico que la embargaba. Su respiración se entrecortó mientras el aire se volvía más denso, pesado con la esencia del miedo. A su alrededor, las paredes parecían acercarse, como si quisieran atraparla. ¿Qué fue eso?, murmuró, aún tratando de aferrar la realidad. El grito que había escuchado resonó en su mente, una sombra de verdad que palpitaba en su pecho. De repente, la figura dentro de la habitación dio un paso inquietante, y Carmen, paralizada, reconoció el rostro. Era Laura, su mejor amiga, su confidente durante tantos años, pero el brillo en sus ojos no era el mismo. Estaban opacos, vacíos, como si un abismo se hubiera abierto en su interior. Laura, dijo, mientras un escozor le recorría la espalda. ¿Eres tú? Laura, con una voz que era un eco lejano de la alegría que solía abarrotar sus encuentros, respondió. Carmen, ven a ayudarme. Había una súplica, pero algo en el tono era errático, casi desquiciado. Carmen sintió como el tiempo se detuvo. La sombra en el pasillo crecía, como una serpiente dispuesta a devorar todo lo que amaba. No puedo acercarme, se dijo a sí misma, pero el grito de Laura la atormentaba. Carmen, volvió a llamarla la figura. No hay tiempo. Él te quiere a ti también. La desesperación en sus palabras hizo que el corazón de Carmen se hundiera aún más. ¿Qué quería la sombra que acechaba a Laura? ¿Qué horror había desencadenado en su vida? A medida que daba un paso hacia ella, un frío intenso invadió la habitación. La sombra parecía moverse, como si cobrara vida, serpenteando entre las grietas del suelo y las lámparas rotas. No te acerques a la luz que nunca fue, le advirtió la forma espectral, pero sus palabras se perdieron entre el eco de su propio temor. Carmen, asustada, se detuvo. La confusión la aplastó, y el rostro de Laura se transformaba, casi como si la amiga estuviese 029 disolviéndose entre las tenebrosas penumbras. Ella le suplicó, finalmente tomando la decisión. No, no puede ser verdad. Y fue ahí cuando, en un arranque de coraje, Carmen dio un paso atrás, sintiendo que quizás perderse en la oscuridad era mejor que arrastrar a otro a su destino infernal. Dame tu mano, Carmen, sálvame. Gritó Laura, pero la desesperación en su voz era un grito de condena. Carmen sintió que el peligro crecía, en cada rincón, en cada sombra. El suelo tembló bajo sus pies.
La habitación se empezó a transformar, surgiendo imágenes de recuerdos compartidos, risas, confidencias y secretos. No. Esto no es real. Carmen se dio cuenta de que cada rayo de recuerdo la debilitaba, y la sombra, cada vez más voraz, se alimentaba de sus emociones. No puedo perderte, la ahogaron sus pensamientos. Y en ese instante, sintió que algo la abrazaba desde atrás. Era Miguel, pero no el Miguel que conocía. Su esencia era de desesperación y rencor. Ella es solo un reflejo, Carmen, un espejo de tus peores miedos, susurró la sombra de Miguel, mientras la oscuridad del cuarto se adensaba. Tienes que elegir, y el tiempo se agota. Carmen sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Se dio cuenta que perder a Laura significaría perder no solo a su amiga, sino también su luz y su camino. Estaba en un dilema, ¿debería correr hacia el horror o ceder a su propia oscuridad? Mientras luchaba con su decisión, la risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos. El momento de la revelación llegará, Carmen. ¿Quién eres realmente? Antes que pudiera formular una respuesta, la casa crujió, y el suelo se partió bajo sus pies. Carmen, con un último grito ahogado, sintió que la realidad se desvanecía. Y en ese instante, antes de que la oscuridad la engullera, una luz brillante iluminó la habitación acerca, un susurro se filtró por las paredes. El verdadero terror no ha hecho más que comenzar. La luz se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola en una confusión de sombras y ecos. Carmen parpadeó, intentando adaptarse a la penumbra, pero lo que emergió ante ella era aún más aterrador. Las paredes parecían moverse, y los recuerdos de risa se habían transformado en lamentos silenciosos que resonaban en su mente. ¿Dónde estoy?, se preguntó, su voz temblando en el aire grueso. La desesperación comenzó a crecer nuevamente, y decidió que debía mover sus piernas, aunque temía lo que podría encontrar. A cada paso, el suelo crujía bajo su peso, recordándole que aquel lugar no era un refugio, sino una trampa. La última imagen de Laura aún danzaba en su mente, y cada vez que la evocaba, sentía que la sombra que la había perseguido empezaba a reírse, burlándose de su incertidumbre. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan perdida?, pensó. Pese a que se encontraba sola, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo más en la oscuridad, algo que estaba vigilando cada uno de sus movimientos. Un susurro bajo emergió de la negrura, serpenteante y envolvente. Carmen, Carmen. Era el eco del temor y la desesperación, algo que estaba atrayéndola hacia el corazón de la casa. Ella intentó recordar quién era, intentar aferrarse a un pedazo de realidad, pero las sombras estaban más vivas que nunca. La voz seguía llamando, mezclando el nombre de Laura y el de Miguel, como si ambos estuvieran atrapados en un juego macabro. Ya basta, gritó, desesperada. No sabía si lo decía por ella o por ellos, pero el eco de su grito reverberó en el aire, llamando a una respuesta. De repente, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe, revelando un umbral de luz tenue que parecía ofrecer un escape. Pero un terror helado se asomó en su pecho, un no resonó en su mente. No, no deberías ir allí, le advirtió la sombra, aunque más parecía un eco de su propia voz. Se dio cuenta de que se enfrentaba a un dilema mayor, el camino hacia la luz podría ser un camino hacia la salvación o hacia la condena. Con cada latido de su corazón, la sombra parecía apoderarse de sus pensamientos. Si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás. Hubo un instante en que la duda se convirtió en angustia visceral. La historia de un nahual, un espíritu que tomaba la forma de un ser querido, y que se alimentaba del miedo, surgió en su mente. Todo encajaba, cada fragmento de terror comenzaba a formar un rompecabezas, un terror antiguo que había dormido mucho tiempo. ¿Miguel? ¿Laura? ¿Están ustedes ahí?, gritó, su voz temblando. En respuesta, las luces comenzaron a apagarse, como si la casa fuese un ser vivo que quería devorarlo todo. Una niebla oscura empezó a deslizarse por el suelo, arrastrándose hacia ella, como si fuera un animal acechando a su presa. Carmen dio un paso hacia atrás. La sombra del nahual se mezclaba con las formas de sus amigos, y comenzaron a surgir rostros, distorsionados, que sudaban desesperación.
Ayúdame, Carmen. Decía un rostro que juraba ser Laura. Eres tú la que me atrapará, se susurraba Miguel. El terror absoluto la invadió. Sentía el tiempo colapsar. ¿Podía confiar en sus recuerdos, en sus emociones? Un movimiento rápido la sacó de su ensueño. Sombras chocaban rápidamente contra las paredes, y ella sabía que la hora de elegir se acercaba. Sin más tiempo que perder, dio un paso decisivo hacia la puerta, pero en ese momento, la risa burlona de la sombra resonó, convenciéndola de que lo que encontraría al otro lado podría ser aún más aterrador. Eso no es lo que piensas, Carmen. Hacia donde vas, incluso el verdadero terror te parecerá un alivio y en el último instante, antes de cruzar la barrera entre la oscuridad y la luz, sintió un grito ahogado perseguirla. Carmen, la puerta se cerró de golpe, llevándola a un abismo de sombras. ¡Qué horror la aguardaba en el otro lado! La oscuridad se cerró a su alrededor como una niebla espesa. Carmen no sabía si había cruzado la puerta o si simplemente había caído más profundo en la pesadilla que la había atrapado. La presión en su pecho aumentaba, aterrorizándola, mientras su mente se debatía entre la realidad y la locura. El eco de su propio grito aún flotaba en el aire, un recordatorio escalofriante de su desesperación. Instintivamente, se llevó las manos a la cabeza, tratando de sofocar las imágenes de sus amigos, ahora descompuestos en tormentos. No son ellos, se decía a sí misma, aunque la angustia de su voz parecía confirmar lo contrario. Caminó con cautela, cada paso resonando en el vacío de la penumbra, acompañada solo por el leve rugido de su corazón. Aquí, en este lugar de sufrimiento, el tiempo se había detenido. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y un olor a descomposición llenaba el aire. Los susurros se intensificaron, como una multitud clamando en la distancia. Carmen se acordó de las historias que su abuela le contaba sobre los nahuales, criaturas que podían convertir su esencia en un eco que atormentaba a los vivos. Pensar en ellos le daba escalofríos, pues hoy, esos cuentos podrían haber cobrado vida. ¿Por qué no te alejas de aquí, Carmen? Una voz suave brotó de las sombras. Reconoció la voz de Laura. Escuchó los pasos de alguien que se acercaba, llenos de sufrimiento. Te está buscando. Nunca has estado sola. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, buscando la fuente de la voz. Laura, ¿eres tú? Su tono era tanto una súplica como una advertencia. El silencio la envolvió una vez más, dejando solo el eco de sus palabras flotando. Las sombras comenzaron a agitarse, tomando la forma de figuras que danzaban al compás de su miedo. En una esquina del cuarto, se dibujó una forma más definida, y el horror le heló la sangre al darse cuenta de que era un reflejo distorsionado de ella misma. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz quebrada. No soy tú. Pero seré lo que necesites, respondió la sombra, acercándose con un movimiento lento y deliberado. La figura mostraba un rostro que podría haber pertenecido a su madre, a Laura, incluso a Miguel, y cada cambio en sus rasgos sembraba más confusión y terror en su mente. No. No me acerques a ti, retrocedió, sin una idea clara de cómo escapar o hacia dónde ir. Pero la criatura se rió, una risa burlesca que la rodeaba como una tormenta. Cuando el miedo se apodera de ti, siempre habrá un camino hacia el otro lado, Carmen. Solo necesitas confiar en lo que eres, en quienes te han dejado aquí, pero te advierto, la luz puede cegar más que la oscuridad y puede llevarte a decisiones trágicas. Esa advertencia resonó en ella, mientras el terror se convertía en desesperación. Había un costo por salir, una elección que hacer. ¿Podía arriesgarlo todo por escapar de una casa llena de sombras y secretos? En sus entrañas, lo sabía, no todo lo perdido era recuperable. En ese instante, sintió un tirón en su pecho, como si algo intentara salir de su interior. Era el eco de su desesperación, palpitante, estrujándola hasta el punto de querer gritar. Carmen. Ayúdame, resonó nuevamente, y esta vez supo que la voz era suya. Un grito olvidado, un lamento atrapado en el tiempo y el dolor. Dio un paso hacia la puerta donde todo había comenzado. Pero al acercarse, comprendió que no estaba sola. Un aullido desgarrador resonó desde la oscuridad, y la sombra se abalanzó sobre ella. La luz que había visto antes parece ahora lejana y dura de alcanzar.
Carmen, sus ojos se abrieron de par en par, y con un último esfuerzo, se detuvo. Desde la penumbra, una figura se acercaba, y algo dentro de ella supo que su verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Sería realmente capaz de enfrentar la sombra que había despertado? Su corazón palpitó con riesgo y al mismo tiempo con una esperanza tenue. La sombra oscura se aproximaba, y la presión sobre sus hombros se hacía cada vez más pesada. En ese momento, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿serás tú la próxima en ser atrapada por el nahual, Carmen? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, oscureciendo el entorno hasta hacerlo casi irreal. Carmen sintió cómo la angustia la envolvía, un sudor frío le recorría la frente y su aliento se aceleraba en un ritmo desesperado. La figura que se acercaba era imponente, y cada rasgo se distorsionaba en un juego macabro de luces y sombras. «Suéltame», gritó, aunque sabía que no había nadie alrededor que pudiera escucharla. La entidad no cesó su avance. Aquellos ojos vacíos, profundos y malditos, parecían devorar su esencia, mientras la amenaza de la oscuridad se hacía palpable, pulsante, como un latido errático. «No temas», Carmen, susurró la sombra, su voz un eco que atravesaba el aire pesado. «Soy todas las que has perdido y te mostraré lo que deseabas olvidar». A medida que Carmen retrocedía, el horror se convertía en un torbellino de recuerdos. Visiones de su madre, de Miguel, de Laura, todos atrapados en una red cruel de tormento y sufrimiento. Eran sus risas, sus abrazos, pero estaban teñidos de un dolor inhumano. «No, no», por favor, suplicó, pero era inútil, la sombra respiraba su miedo, alimentándose de él. Un rayo de luz intermitente atravesó la negrura por un instante, refiriéndose a la puerta. Un paso, dos. La sombra, sin embargo, se hizo más robusta, como si el miedo de Carmen la hubiera fortalecido. ¿Crees que escaparás tan fácilmente? Eres parte de este lugar ahora. Lo que has temido en vida, se manifestará aquí. Algo en ella se agazapó, una parte que luchaba por salir. Recordó aquellos relatos de su abuela sobre el nahual, sobre cómo una vez capturadas, las almas no podían escapar. Sintió un dolor punzante en su pecho, un tirón esencial que parecía invitarla a ceder, a traicionar su propia voluntad. Un nuevo grito emergió, más estruendoso que el anterior. Esta vez no era solo eco, era el lamento de lo que había perdido, de lo que pudiera perder. Carmen, resonó, y el timbre familiar la sorprendió. Era Laura. No dejes que te robe tu esencia. Hazlo por nosotras, por los que estamos atrapados aquí. No te conviertas en una de ellas. La sombra se detuvo un instante, vacilando. Era como si reconociera el poder de la conexión, una chispa de fuerza que hacía temblar las paredes del lugar. ¿Qué sabes tú de libertad?, replicó la criatura, su tono ahora más feroz, como si el solo pronunciar ese concepto la molestara. Carmen, inspirando hondo, recogió el valor y se paró firme, aunque su cuerpo temblaba. Sé que el amor no muere en la oscuridad. Sé que cada voz perdida puede volver a elevarse. El aire se encendió con su declaración, un destello de luz que la rodeó. La sombra, ahora furiosa, empezó a distorsionar su forma. No puedes romperme. El eco de su grito reverberó y el entorno pareció convulsionar con su rabia. Repentinamente, el poder del alimento del miedo se revertía. Carmen, sintiendo ese nuevo impulso, avanzó hacia la sombra, lista para enfrentar su destino. No estoy sola. Nunca lo estuve. Por mis amigos, por mí misma, me niego a ser parte de este tormento. Pero mientras sus pies estaban firmes, oía risas lejanas resonando en la oscuridad, ecos de almas perdidas que afirmaban que la victoria sobre el nahual podría tener precios inesperados. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para alcanzar la libertad? Ahora, el verdadero desafío se dibujaba ante ella. Con la oscuridad relamiéndose la boca, una decisión crucial latía en su pecho. ¿Dejaría atrás algo de su humanidad para salvar a los que amaba? ¿Qué luz podía cegarla de la verdad que estaba a punto de descubrir? Las paredes parecían cerrarse, y el eco de su voz vibraba con uno de sus mayores temores. La pregunta quedó marcada en el aire, cargada de significado: ¿puede el amor salvar lo que la oscuridad ha reclamado? Carmen no se detuvo.
Sintió como la fuerza que había acumulado dentro de ella se desbordaba, transformándose en un grito de liberación. No estoy sola, proclamó mientras el eco de sus palabras resonaba en la oscuridad. Las sombras comenzaron a temblar, su esencia se convertía en vapor ante la luz de su determinación. La figura del nahual se estiró, retorciéndose en un intento de mantener su forma. Tú no entiendes lo que estás enfrentando, siseó, pero Carmen no flaqueó. Recordó a Laura. Recordó a Miguel. La conexión que tenían la hacía más fuerte que cualquier criatura de la noche. Sabía que no solo luchaba por ella misma, sino por todas las almas atrapadas, por aquellos que habían sido devorados por el miedo. Con cada paso que daba hacia la sombra, la oscuridad comenzó a desvanecerse, su poder se desmoronaba. He visto tu verdad. He sentido tu dolor. Pero ya no seré tu presa. La sombra, ahora cada vez más frágil, intentó asustarla, lanzar murmullos malignos, pero Carmen no se dejó llevar. Recordó las historias de su abuela, los relatos de aquellos que habían enfrentado al nahual y habían salido victoriosos. La sabiduría se entrelazó con su coraje. Supo que debía dar el último paso. Alzó los brazos, dejando que el brillo de la luz emergiera desde su interior. Te rechazo. No tienes poder sobre mí. La sombra chilló, y el sonido hizo temblar el mundo a su alrededor. Se convirtió en un torbellino, atravesando formas deformes, enfrentándose a la luz que Carmen desplegaba. Con cada palabra, cada pensamiento guiado por el amor y la esperanza, Carmen desmantelaba la oscuridad que había sembrado terror en su vida y en la de otros. La luz estalló. La habitación se llenó de un resplandor cegador, y el grito del nahual se convirtió en un eco distante, mientras la sombra se disolvía, dejando solo un aire fresco y limpio. Carmen sintió que una enorme liberación la envolvía y, en ese momento, supo que había elegido el camino correcto. Ahora estaba viva de nuevo, su esencia, su luz, había triunfado sobre el horror. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Carmen se encontró de vuelta en su hogar, en el salón familiar donde tantas veces había compartido momentos con su madre y amigos. Se dio cuenta de que la casa ya no era un lugar de sombras, sino de amor y recuerdos preciados. Un susurro la llamó, y al darse vuelta, reconoció a Laura. Estaba ahí, sonriendo, con la luz de la vida brillando en sus ojos. Lo hiciste, Carmen, dijo Laura, mientras el alivio inundaba el ambiente. Te enfrentaste a tus miedos y nos liberaste a todos. Y así, el terror que había atormentado a Carmen dejó de existir. Ya no era una madre soltera atrapada entre la rutina y la oscuridad. Ahora era una mujer fuerte, valiente y libre. Afuera, el sol brillaba. El barrio, antes opaco y amenazante, se mostraba lleno de color y vida. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, la vida continuaba como un testamento de su victoria. Carmen supo que siempre habría sombras, pero tenía las herramientas para enfrentarlas. Se despidió de Laura con una sonrisa agradecida. Tal vez nunca podría olvidar lo que había pasado, pero había aprendido que el amor y la conexión eran la verdadera fuente de su fuerza. Y antes de cerrar la puerta, se giró una última vez para mirar el lugar donde aquel horror había intentado atraparla. Gracias por recordarme lo que realmente importa, pensó, mientras avanzaba. Sabía que las sombras podían volver, pero con cada paso, renovaba su determinación. El pasado sería siempre parte de su historia, pero ahora tenía el poder de escribir un nuevo capítulo. Aquel encuentro, aquel enfrentamiento, no la había definido. La había liberado. El sol brillaba alto y caldeaba, mientras Carmen avanzaba en la vida. No hubo más pesadillas, solo esperanza. Ahora, es tu turno de actuar. Estos relatos no terminan aquí. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo. Para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial.